En los libros de historia encontramos figuras que cambiaron el mundo con la fuerza de sus ejércitos. Pero luego hay otras, mucho más especiales, que lo hicieron con algo tan poderoso como una idea. Hoy, precisamente, iniciamos un viaje épico. Nos vamos a la antigua China para intentar descifrar la mente de uno de estos hombres, el legendario y misterioso estratega Sun Tzu. Fíjense, todo su legado podría resumirse en esta frase. Es tan sencilla como revolucionaria. La idea no es aplastar al enemigo, sino doblegar su voluntad. Se trata de ganar la partida incluso antes de que empiece la batalla, un concepto que, simplemente, lo cambió todo. Y esa es la gran pregunta, claro. Para encontrar la respuesta no basta con leer sus escritos, no. Hay que viajar al mundo que lo vio nacer, un lugar de caos, de ambición desmedida y de guerra constante. Así que nuestro viaje arranca en uno de los periodos más convulsos de la historia de China. Hay que olvidarse de la imagen de un imperio unificado y en paz. Aquello era otra cosa completamente distinta. A ver, imaginen un tablero de ajedrez gigantesco, donde diferentes reinos luchaban sin parar por el poder, por la pura supervivencia. En un entorno así, la fuerza bruta no era suficiente, para nada. La ventaja real, la decisiva, la daba la inteligencia, la capacidad de anticiparse, de entender la psicología del rival. Y fue precisamente este caos el que crió la necesidad de un nuevo tipo de pensador. Los protagonistas de este drama histórico eran estados como Wu, Chu o Qi, que vivían en un conflicto permanente. Y fue justo en la corte del estado de Wu donde nuestro misterioso estratega, que por cierto, su nombre real era Sun Wu, daría un paso que lo convertiría en leyenda. La figura de Sun Tzu está, la verdad, envuelta en misterio. Pero hay una historia, un momento clave que define a la perfección su carácter y toda su filosofía. Una prueba que parece, sacada de una película. La cosa fue así. El rey, bastante escéptico ante este erudito llamado Sun Wu, le lanza un desafío que parece imposible: entrenar a sus 180 concubinas, y Sun Tzu acepta. Les da una orden sencilla, y ellas se ríen. Sun Tzu repite la orden y explica que si las órdenes no son claras, la culpa es del general. Ellas, de nuevo, se ríen. Y entonces llega el momento crucial. Sun Tzu dice que si las órdenes son claras pero no se obedecen, la culpa es de los oficiales. Y sin dudarlo ni un segundo, ordena ejecutar a las 2 concubinas favoritas del rey, a las que había puesto como líderes. El rey suplica, pero Sun Tzu se muestra implacable. Desde ese momento el resto de mujeres actuó con una precisión marcial absoluta. Fue un acto brutal, no cabe duda, pero para el rey Helú fue la prueba definitiva. Este hombre entendía el pilar de cualquier organización que quiera tener éxito, sea un ejército o una empresa: la disciplina. Y con eso se ganó el puesto. Vayamos ahora a su obra. Porque, ojo, Sun Tzu no fue solo un teórico. Como general de Wu, aplicó todas sus ideas en el campo de batalla, sobre todo contra el poderoso estado de Chu, y de toda esa experiencia nació su obra maestra. Su éxito militar no se basaba en tener el ejército más grande, que va, sino en tener el más inteligente. Usaba el engaño para confundir al enemigo, la inteligencia para saber qué iba a hacer, y una preparación meticulosa para explotar sus puntos débiles. Su objetivo no era la aniquilación, sino la victoria, limpia, eficiente y con el menor coste posible de vidas y recursos. Y toda esta sabiduría quedó destilada en El arte de la guerra, un libro que, la verdad, es sorprendentemente breve y moderno. No es un manual de cómo luchar, sino un tratado sobre cómo pensar. Analiza la guerra, sí, pero también el liderazgo, la psicología humana y el manejo del poder. De todas sus ideas, puede que la más famosa, la más impactante, sea la que gira en torno al arte del engaño. Para Sun Tzu, la confrontación directa es, en realidad, un fracaso de la estrategia. Esta cita es la pura esencia de su pensamiento táctico. Aparentar debilidad cuando se es fuerte. Aparentar desorden cuando se está organizado. Hacer que el enemigo nunca sepa ni dónde, ni cuándo, ni cómo vas a atacar. Se trata de controlar la mente del adversario. La revolución de su pensamiento fue total. Mientras que lo normal en la época era basarse en la fuerza bruta, en chocar ejércitos hasta que uno de los dos cayera, Sun Tzu defendía que la información era el arma más poderosa de todas, el conocimiento del terreno, del enemigo y, esto es crucial, de uno mismo. Y esta es probablemente su enseñanza más universal. La victoria no empieza en el campo de batalla, sino en el conocimiento profundo de las propias fortalezas y debilidades, y claro, también las del oponente. Es una lección que va mucho más allá de la guerra. Pero el viaje de Sun Tzu no acabó en la antigua China. De hecho, lo más fascinante es cómo sus ideas emprendieron su propio viaje épico a través de los siglos, llegando a influir en algunos de los momentos más decisivos de la historia mundial.
Y es que el alcance de su influencia es sencillamente asombroso. Pensemos en esto. Su texto fue estudiado por Napoleón en pleno apogeo de su poder en Europa, por Mao Zedong durante la Revolución China y por generales como Douglas MacArthur en la Segunda Guerra Mundial. Enemigos acérrimos en épocas y lugares totalmente distintos, y todos bebieron de la misma fuente de sabiduría estratégica. Y hoy en día, su libro es lectura obligatoria en las academias militares y escuelas de negocios más prestigiosas del mundo. Y esto nos lleva al final de nuestro viaje, al presente. ¿Cómo es posible que estas ideas de hace 2500 años sigan resonando en nuestro mundo de tecnología y globalización? Bueno, el campo de batalla ha cambiado. Hoy puede ser una sala de juntas, una campaña política o incluso una competición deportiva. Y es ahí donde sus principios sobre conocer el mercado, gestionar recursos y la estrategia de posicionamiento son literalmente oro puro en el mundo de los negocios, el liderazgo y mucho más. Y aquí está, yo creo, el punto clave de su legado. Sun Tzu no dejó un imperio de piedra y tierra. Dejó algo mucho más duradero, un imperio de ideas. Nos enseñó a todos a pensar de una forma diferente sobre el conflicto, la competencia y, en definitiva, la victoria. Al final, todo esto nos deja con una reflexión. Sus lecciones no son solo para generales o para altos directivos, son para cualquiera que se enfrente a un desafío. Porque la mayor sabiduría que nos dejó Sun Tzu es que la victoria más elegante, la más poderosa, es la que se consigue con la mente, no con la fuerza. Una idea que nos invita a pensar qué batallas de nuestra vida se pueden ganar sin necesidad de luchar.